Recordemos qué son los enlaces. Los enlaces, en el mundo del posicionamiento orgánico, son señales y referencias de autoridad, son votos de confianza que crean los otros sitios, a gente, prácticamente que están gestionados por gente, obviamente los sitios no se enlazan solos, de gente a la que le ha gustado vuestro contenido, que ha venido, que os considera relevantes, una autoridad en cuanto a un tema y quiere referirlos con su propia audiencia, ¿no? Y la forma en que lo hace es enlazándolos, ¿no? Hay que, vamos, no enfocarse con los tecnicismos, sino que ver y ampliar la visión que se tienen de los enlaces. Y al fin y al cabo, esos son los enlaces, una señal de autoridad. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar, en vez de enfocarnos a cómo podemos hacer para que todos estos sitios me enlacen y yo influenciar que me enlacen, pero ¿por qué no? Preferiblemente nos enfocamos a desarrollar nuestra autoridad, a desarrollar contenido y activos relevantes en mi propia web para que esa gente, esa audiencia potencial, encuentre este tipo de recursos y me enlace como consecuencia a que estos recursos les gustan, ¿no? Esa debería de ser la lógica. Dejar de pensar en trucos, en manipulación, en creación artificial, a pensar en realmente cuál es mi objetivo de negocio, qué es lo que ofrezco para esta gente. Quiero entender a mi audiencia. Al fin y al cabo somos un negocio, tenemos un sitio web que ofrece siempre algo y es muchísimo más fácil alinear los principios de marketing con el proceso SEO a estar buscando tecnicismo, las debilidades del buscador y realmente no creo que ese sea un buen uso de nuestro tiempo, ya que al final del día puede ser lo mismo, lo que comentaba hoy, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, detrás de esos numeritos de 5 enlaces, 20 enlaces, 1 millón de enlaces, están 5 personas, 20 personas, 1 millón de personas a las que le ha parecido nuestro contenido o lo que ofrecemos en nuestra web relevante y lo ha referido por eso. Entonces, aclaremos el concepto de los enlaces y qué es lo que buscamos con una campaña de enlaces. Eso primero. Ahora que está eso bastante claro, vamos a ver que cuando hablamos de enlaces, y sobre todo cuando son campañas de enlaces, aquí no me estoy refiriendo a los enlaces internos, a los que nosotros ubicamos en nuestro menú de navegación, en nuestro propio sitio, para apuntar y que el usuario pueda navegar y que el robot del buscador pueda acceder a todo nuestro contenido en nuestra propia web, ¿no? Yo no me refiero a los enlaces internos de mi sitio. Cuando hablo de los enlaces que me dan popularidad a mi web, son los enlaces que vienen desde otras fuentes, desde otras webs. Podemos ver, y aquí tengo en pantalla, vais a ver un par de ejemplos de enlaces. El enlace de la izquierda es un enlace de BuzzFeed, en el que podemos ver que ellos hablan de 23 logos de equipos de fútbol rediseñados y tal, y en la entradilla vemos que hace referencia a el estudio de diseño que creó estos logos, que se tomó la labor de rediseñar muchos de los logos más famosos de equipos de fútbol a nivel mundial, ¿no? Entonces lo que ellos hacen para referirlos es incluir un enlace y podemos ver cómo el enlace en el código de la parte inferior es un href, está la URL, está el texto del enlace, que es el anchor text. Vais a ver que yo me voy a referir mucho al anchor text, y el anchor text no es más que el texto a través del cual enlazamos, sobre el cual pinchamos en la web, y ahí está, es un enlace, si os fijáis, directamente en el HTML, con la etiqueta href. De HTML, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros enlazamos a través de scripts, a través yo qué sé, de Flash, a través de otro tipo de implementación que no es HTML pura, quizás y no se puede garantizar que Google lo pueda llegar a identificar? De ahí la importancia de que si nos van a enlazar y vamos a desarrollar un esfuerzo y vamos a desarrollar campañas, pues vamos a siempre preferir que se nos enlace de esta forma, porque son los enlaces que nos podemos garantizar que Google siga por un lado y que el robot siga, y no solamente que siga, sino que también pase autoridad. Ahora mismo BuzzFeed, con ese enlace que le está poniendo a esta agencia, le está transfiriendo de su propia popularidad de su web, de esa página, hacia la web de la agencia, le está traspasando un porcentaje de esa popularidad, de esa autoridad. Es por eso que, bueno, nosotros queremos obtener enlaces desde web muy relevantes y de alta autoridad, porque si una web tipo, un ejemplo, la BBC o el New York Times o El Mundo o El País me enlazan, pues va a ser más importante que si el web o el blog de Aleida o el blog de Pepito Pérez te enlaza, ¿no? Es la dura realidad, es así, ¿no? Vamos a ver qué otros criterios se toman en cuenta también.
Por otro lado, vamos a ver que algunos enlaces, más allá de enlaces que se incluyen con scripts, que muchas veces pueden dar problemas para ser identificados y pasar correctamente la popularidad, nos vamos a encontrar que existen enlaces con un atributo llamado rel nofollow. Y vais a ver que en el mundo SEO se habla mucho de los enlaces nofollow. ¿Qué es lo que sucede? Google entendió que muchas veces nosotros necesitamos enlazar a otras fuentes, a otras webs, sin necesidad de que sean una referencia de autoridad. Por ejemplo, yo quiero hablar de mi competencia, yo quiero hablar de una noticia que no me gustó, yo quiero hablar de algo que no necesariamente yo quiero referenciar, de algo que realmente no quiero a lo cual no quiero dar necesariamente un voto de confianza, ¿no? Entonces, cuando ocurren esas situaciones, es que nosotros tenemos la posibilidad de añadir ese atributo rel nofollow al enlace, como podéis ver en pantalla, en la pantalla de la derecha, en la zona de la derecha, en la que el mundo, desde su footer, está enlazando a una empresa de tecnología, me parece que es un proveedor de ellos, Powered by NTT Communications. Y este enlace se le incluye un rel nofollow. ¿Por qué? Porque el mundo dirá, vale, yo quiero enlazarlo, es parte quizás del acuerdo que tiene, pues yo te refiero de que tú eres mi proveedor y te doy esa visibilidad importante de que eres un proveedor de una empresa como la mía. Sin embargo, yo no te quiero transferir de mi autoridad. Y ojo, por la autoridad del mundo no es trivial, es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues enlazan con el atributo rel nofollow. De esa forma, es un enlace que refiere, es un enlace que se rastrea, pero que no pasa popularidad a esa web. De esta forma, nosotros nos podemos dar cuenta muchas veces de que, vale, te están enlazando, pero es un enlace que realmente traspasa o no traspasa. Son características que vamos a ver que después, cuando estemos analizando los enlaces que tenemos y desarrollando los enlaces, pues vamos a querer verificar siempre. Si alguien viene y me dice, me ha encantado tal, y te enlazo, pero con un nofollow. Hombre, si es una web importante, le vamos a decir, oye, si realmente te gusta, me podrías enlazar con un enlace dofollow, llamado dofollow, que simplemente no incluirle el nofollow prácticamente, vamos. Me lo podrías dejar como un enlace editorial, ¿no? Pues mira, eso es un criterio definitivamente muy importante. El enlace no necesariamente tiene que ser un enlace de texto, es decir, aquí, por ejemplo, volvemos a ver que existe un anchor text, pero el anchor text en esta otra situación es una imagen, si os fijáis, ese es el logo de la empresa, image alt, y después ahí viene la URL, el source de la imagen. Pero si os fijáis, esa imagen tiene una descripción alt, y ese alt dice Powered by NTT. Lo suyo es que si nosotros necesitamos utilizar una imagen para enlazar a otra web, o que alguien utilice una imagen para enlazarnos a nosotros, que al menos incluyan una descripción alt. Lo ideal sería de que fuese un enlace de texto, pero si en algún momento no se puede, al menos queremos que ese enlace venga con una imagen que tenga una descripción alt muy relevante, a manera de texto, del texto visible, porque es el que va a tomar en cuenta Google como si fuera ese texto del enlace, ¿no? Y sobre las características que queremos valorar de los enlaces. Hay características que, vamos, me van a diferenciar, me van a categorizar y van a hacer que yo priorice en algún momento y establezca estrategias de los enlaces a crear. No todos los enlaces son iguales, así como los bots, no necesariamente todas las referencias son iguales, ¿no? Los enlaces en este sentido vienen un poquito como hacer un símil de lo que son las citas en el mundo bibliográfico, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, yo escribo un libro y que de pronto alguien me refiera y me diga, o me ponga una cita a mi libro y que esa otra persona que me cite pues sea un escritor de un ebook nada más. O es distinto a que alguien que ha ganado, por ejemplo, el premio Nobel me cite. Pues mira, tengo una referencia de una autoridad. Lo mismo con los enlaces. No es lo mismo que a mí me enlace el blog de Pepito de los Palotes a que me enlace El País o que me enlace El Mundo, ¿no? Definitivamente no es lo mismo. Pero más allá del nivel de popularidad de la web que me enlaza, hay muchas otras características. Los tipos de enlaces, vamos a ver qué tipos de enlaces pueden existir. El idioma de la web enlazante. Es normal que a mí me enlace una web en chino, si mi contenido de mi web está en español, o que me enlace una web que está en suajili. Es normal, es natural, o en indio. Es normal que me enlace una web que está en indio. Pues no lo sé. Y el anchor text con el que me enlace el texto, si dice spam o incluye un texto que no es para nada relevante a mi marca y a mis servicios,
¿Será que eso es bueno o es malo? ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? Obviamente yo voy a querer incentivar que cuando me enlacen, pues me enlacen con un anchor text, con un texto que sea muy relevante, ya sea a mi marca o a mi producto o mi servicio. La popularidad del sitio que me enlaza, la velocidad que se crean los enlaces. Vamos, quizás yo estoy produciendo contenido excepcional que todo el mundo está distribuyendo en las redes sociales y por lo tanto alguno de estos contenidos se va a viralizar y por eso de pronto tengo un aluvión de enlaces. Lo que no es normal es que yo en la vida toque mi contenido, nunca haya actualizado mi web y de pronto de la noche a la mañana tengo 1 millón de enlaces más. Algo ahí no cuaja, está claro. Y si yo lo puedo ver, ahora imaginaros Google o imaginaros los buscadores que no vayan a notar eso. Muy difícil, ¿no? La diversidad de los enlaces. No es lo mismo que yo te vote a ti 10 veces a que 10 personas distintas te voten. Definitivamente no es lo mismo. Entonces yo voy a querer diversidad de fuentes, diversidad de sitios que me enlacen, que sean independientes entre ellos, no sitios que formen parte de la misma red de blogs, la misma red de webs, porque Google lo puede identificar fácilmente con patrones, ¿no? Con la IP que utilizan o la clase C de las IP, en qué hosting están, si utilizan el mismo template, si comparten contenido, si se enlazan entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de darte cuenta que una web es parte de una red y hay que evitar de que todos mis enlaces provengan de ese tipo de fuentes, ¿no? Yo quiero diversidad. Obviamente también tiene mucho que ver el porcentaje de enlaces que yo tengo con nofollow. Yo puedo tener quizás, yo qué sé, 1 millón de enlaces, que bien, y mi competencia tiene 500.000, pero yo veo que mi competencia que tiene la mitad de enlaces que yo tengo, de pronto se está posicionando mejor. ¿Cómo es eso? Pues yo tengo que analizar y quizás yo cuando analizo me doy cuenta que es que el 90% de los enlaces que yo tengo incluyen nofollow. Entonces, claro, sí, tengo 1 millón de enlaces, pero realmente los enlaces que te están pasando la popularidad solo son el 10%. Entonces, al fin y al cabo, pues, realmente no es 1 millón versus 500.000, sino es 100.000 mis enlaces versus 500.000 los de la competencia. Entonces, ¿veis qué importante es analizar las características de los enlaces y verificarlas? Os voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo, no solo para vuestra web, sino para vuestra competencia también. ¿Por qué esto es fundamental? Por lo que os comentaba en las clases anteriores, ninguna de estas métricas son absolutas. Vosotros siempre vais a estar tan optimizado como en relación a lo que esté la competencia. Seréis tan populares o tendréis tanta autoridad versus la competencia. Si tenéis 1 millón de enlaces, alguna vez me han preguntado, ¿eso es poco o mucho? No, depende, si tu competencia tiene 10 veces más, pues va a ser poco, pero si tu competencia tiene la mitad, pues va a ser mucho, ¿no? Entonces, siempre nos tenemos que comparar con la competencia, porque siempre hay webs que están ocupando esas primeras posiciones que nosotros deseamos acaparar para nuestras propias páginas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo este análisis lo voy a hacer y después voy a compararlo con los sitios de la competencia. Y algo fundamental a tener en cuenta cuando hacemos una campaña de enlaces, cuando creamos enlaces y cuando analizamos los enlaces, es que tenemos que analizar, identificar y crear estos enlaces siguiendo las buenas prácticas de enlazado de Google. No porque seamos más papistas que el Papa, no porque seamos niños buenos, o seamos pink, o seamos white, que a mucha gente eso lo dice como en plan de den, como si fuera algo malo. No, sino porque yo estoy trabajando con marcas y con empresas reales con las que me voy a enfocar a maximizar sus características y no voy a invertir mi tiempo, en vez de invertir mi tiempo en estar buscando trucos o debilidades del buscador que potencialmente me pueden traer penalizaciones y yo no puedo jugar con las empresas que han confiado en mí, que me han contratado buscando maximizar sus resultados. De ahí la importancia de que seamos muy claros, de que seamos honestos, seamos transparentes. Desgraciadamente he visto en muchos casos que las empresas ni siquiera saben de dónde vienen los enlaces, que no saben qué está haciendo la gente, mala señal. Si hay un SEO, por ejemplo, que trata el SEO como si fuera oscurantismo, no es así. Si veis, es muy natural, es una estrategia de marketing online, va de la mano con buenas prácticas de experiencia de usuario, de relevancia de contenido, de autoridad, etcétera, etcétera. Entonces hay que cuidar y hay que garantizar que seguimos estas buenas prácticas para evitar que en algún punto seamos penalizados. De cara a los enlaces, Google tiene buenas prácticas muy específicas que las podéis ver aquí y va en contra de los esquemas de enlaces.
Prácticamente los esquemas de enlaces es esa manipulación de las que hablábamos anteriormente, ¿no? Enfocada a manipular prácticamente la autoridad o la popularidad de los enlaces que vienen hacia mí, ¿no? Y entonces aquí tiene toda una serie de directrices de calidad de que, vamos, que a mí me enlacen con enlaces ocultos, por ejemplo, o que el buscador vea un tipo de enlaces y me enlacen con otros, por ejemplo, el llamado clocking, mostrarle una cosa al buscador y otra cosa al usuario, o tratar de encubrir los enlaces de alguna forma, ¿no? O nosotros enlazar con enlaces do follow, con enlaces que pasen popularidad o que sean enlaces de esa forma desde web de afiliados, ¿no? Como hay una relación ahí de afiliación comercial, pues en teoría esos enlaces deberían de llevar nofollow, ¿no? Los anuncios también. Bueno, la mayoría de los anuncios casi siempre se incluyen con scripts, no pasan popularidad, no se identifican como enlaces directos, no debería haber problema, pero si en algún momento alguien os paga por poner un anuncio en vuestra web, no ponerle el nofollow, porque si no se lo ponéis, pues podéis llegar a no cumplir con estas directrices, estas buenas prácticas, y desgraciadamente las consecuencias pueden ser bastante negativas si no lo hacéis, si no queréis llegar a eso definitivamente. Vemos que no solamente están las penalizaciones manuales, porque mucho se habla de penalizaciones a nivel general, pero hay dos tipos de penalizaciones. Las penalizaciones que las hacen los editores manuales, los revisores manuales, porque alguien quizás, puede ser vuestra competencia que os está monitorizando, dice, hey, esta persona aquí está comprando enlaces o le están poniendo enlaces de forma no natural, hay una manipulación por detrás o está incentivando de forma no natural para que le pongan los enlaces mal. Y viene un revisor y ve vuestra página y le parece que no hay naturalidad y penaliza vuestra web. Y en estos casos le va a llegar un warning, le va a llegar un mensaje en el Google Search Console. Parece que tienes una cierta cantidad de enlaces no naturales que debes de modificar, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las penalizaciones manuales, que pueden ser, la mayoría de las veces son muchas veces de enlaces. Y entonces nosotros vamos a tener que ir y voy a mostrar cómo analizar estos enlaces que ya tenéis para identificar cuáles son aquellos que sí, que están generando el problema. Y a la mayoría de las veces Google, el propio Google os incluye o referencia cuáles son aquellos enlaces, ejemplos de los enlaces que están creando el problema, que está considerando como no naturales. Hay que hacer limpieza, hay que eliminarlos, hay que comenzar a hacer crecer los enlaces de forma paralela naturalmente para compensar, y después de que nosotros hagamos la limpieza tendríamos que volver a contactar a Google a través de un formulario que el propio Google incluye ahí cuando ya hayamos hecho la limpieza, y decir, oye, ya estoy limpio, perdona, me había cometido este error y tal, no va a volver a suceder, etcétera, etcétera, y que nos reincluya, ¿no? También existen las llamadas penalizaciones automáticas, que no son más que filtros del buscador. El Penguin, ¿no? que es ese filtro enfocado a identificar manipulación de los enlaces y a penalizar aquellas webs que caen dentro de esos criterios que toma en cuenta para el filtro, ¿no? Esto es un poco más lioso porque esto se actualiza de forma recurrente cada X tiempo, no hay una persona por detrás, sino literalmente son máquinas que aplican los filtros. Entonces, vamos a mostrar también hoy con qué herramientas se pueden hacer este análisis, estas auditorías para identificar si los enlaces son naturales o no, si hay coincidencias, si en algún momento os toca y os dice el cliente, oh, es que he perdido el tráfico de pronto, tal y tal, y vosotros os recordáis que alrededor de ese día hubo una actualización de Penguin. ¿Cómo hacéis? Herramientas también para identificar este tipo de correlaciones y de webs potencialmente penalizadas, ¿no? También lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo se comienza una campaña de enlaces? ¿Cómo se hace? Lo primero, como siempre, identificando, recogiendo datos, que vamos a querer identificar la mayor cantidad posible de enlaces que están apuntando hacia mi web inicialmente. Vamos a querer analizarla con las características que vamos a compartir. Voy a compartir también las herramientas con las que se pueden analizar y qué preguntas nos tenemos que hacer acerca de los enlaces para poder realmente, en base a ellos, establecer un proceso y establecer una estrategia que realmente sea efectiva y alineada a mis propias necesidades. Vamos a verificar también cuáles son los enlaces de la competencia y ver qué funcionalidades podemos tener de ciertas herramientas que nos faciliten esta comparación también, sin volvernos locos. Y en base a eso es que vamos a establecer una estrategia, ¿vale? Yo tengo estos enlaces con esta característica, mi competencia tiene estos enlaces con esta característica. Veo que a nivel de optimización yo estoy
mejor optimizado que mi competencia, pero aún así mi competencia se está posicionando mejor y es porque veo que tiene estas y estas características con las cuales me está sobrepasando a nivel de enlazado. Pues mira, voy a potenciar, tengo que potenciar y enfocarme a potenciar el volumen, o no, quizás no es el volumen, es unos cuantos enlaces, pero de mucha autoridad, ¿vale? O unos cuantos enlaces que incluye, que vayan específicamente a estas landing pages internas o estas páginas internas de mi web que yo quiero potenciar al máximo, ¿vale? Y así es como vamos a establecer una campaña de enlace que sea coste efectiva, que esté personalizada a mis propias características y que me ayuden realmente a alcanzar los objetivos de posicionamiento, de tráfico y de conversiones al final del día, ¿no? Una vez que ya hayamos establecido los objetivos y la estrategia para alcanzar y para crear estos enlaces, pues vamos a identificar las fuentes de estos sitios que potencialmente, o de esta gente que está ahí, los influenciadores que están ahí, gente relevante en mi sector que potencialmente le va a gustar el contenido que he creado, los activos que he creado para traer esos enlaces o para distribuirlos. Y vamos a necesitar monitorizarlos también. Entonces hay que estar atentos no solamente cuando me crean enlaces, sino también cuando me eliminan. Vamos a ver con qué herramientas podemos identificar todo este tipo de actividades alrededor de los enlaces para garantizar que tenemos un perfil natural, un perfil que va creciendo poco a poco con el tiempo por los enlaces que se me van creando, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos captando la mayor cantidad de tráfico, de información sobre los enlaces posible, ¿no? Hay algo importante. Es cierto que con el Google Search Console, el antiguo Master Tools, me dan información de los enlaces. Podemos ir a ver aquí, por ejemplo, y vosotros podéis ir a ver también en vuestra propia Search Console, que si nos vamos a esta sección de enlaces a tu sitio, me va a poner información del número total de enlaces, ¿vale? Sí, no necesariamente la información que me va a dar aquí va a ir relacionada necesariamente con la totalidad de los enlaces, por lo tanto, aunque yo quiero, obviamente, priorizar y tomar los enlaces que me da el propio Google como fuente primaria y fundamental para hacer mi análisis, no me puedo quedar aquí. Yo quiero identificar la mayor cantidad de enlaces posible para tener el rompecabezas lo más completo posible del enlazado, del perfil de enlazado de mi sitio, ya que de otra forma quizás no comprenda completamente por qué estoy en la situación en la que estoy o qué es lo que realmente necesite hacer y después no sea efectiva por lo mismo, ¿no? Mi campaña de enlace. Entonces sí, mi fuente principal, yo voy a venir inicialmente y voy a ver, ¿vale? Enlace a tu web, ¿vale? Tengo 21.000, tal y tal. ¿Cuáles son las webs que más están enlazando hacia mi sitio? ¿Cuáles son las páginas que más enlazan de mi web? Esto no solamente me da la información de qué páginas necesariamente tengo que potenciar, mientras más enlaces entrantes tengan desde fuera, pues quiere decir que esas páginas internas tienen más popularidad y quizás deba priorizar el posicionamiento, ¿no? O ver cómo entrelazo desde las que tienen más enlaces hacia esas páginas que quiero potenciar y posicionar, ¿no? ¿Por qué no? Quiero ver con qué anchor text, con qué textos se están enlazando mis páginas. Si comenzamos y vemos aquí, y vemos que las fuentes de mis enlaces, en su mayoría, son webs de spam, webs que no están para nada relacionadas. El texto con el que se enlaza es texto que no es nada relevante hacia mi negocio. Por ejemplo, vemos aquí spam, Viagra, porno, casino, lo que sea, vale. Ya es una señal de que tenemos ahí, podemos llegar a tener problemas de link spam y que vamos a querer identificar las fuentes de estos enlaces para a posteriori completar esta información con la que vamos a recoger de otras herramientas y finalmente analizarla. Voy a enseñar cómo, con qué herramienta, para intentar eliminarla y que no se tome en cuenta en mi perfil de enlazado, ¿no? y que no me llegue a penalizar. Eso es algo fundamental. Entonces, yo me vengo aquí, yo veo cuáles son las webs que más me están enlazando, los dominios que más me enlazan. Entonces yo quiero aquí descargar la mayor cantidad de información posible, los enlaces más recientes, esta tabla de enlaces, pero si os fijáis, esta tabla de enlaces solo me muestra los top 25 dominios que me enlaza. Pues yo quiero ver 500 filas de una vez y descargar esta tabla y más enlaces de muestra. Yo quiero toda la información que exista de mis enlaces entrantes, ¿no? Eso por un lado. Por otro, una vez que ya tenga los datos del Search Console, yo me voy a ir a otra fuente, esas fuentes, herramientas de terceros, ¿no? Hay una gran cantidad de herramientas ahora cada vez más que te ofrecen datos de enlaces, ¿no? Algunas herramientas te ofrecen
funcionalidades adicionales para analizar estos enlaces, los cuales están muy bien, y métricas adicionales para poder valorar la popularidad de los enlaces, que también vamos a ver, ¿no? Hay que considerar algo. Google es la fuente principal original, ¿no? La fuente directa. Sin embargo, estas otras herramientas que ofrecen estos datos vienen siempre genial tomarlas en cuenta. No solamente porque me completan el rompecabezas, sino que me van a facilitar muchísimo el análisis, que al fin y al cabo los datos en bruto no significan nada. Yo quiero analizarlos y sacar conclusiones de este análisis para establecer mi campaña de enlace y saber cómo estoy, ¿no? Entonces, la primera herramienta que veíamos es la herramienta de SEMrush. Nosotros ya hablamos de esta herramienta cuando estuvimos viendo el estudio de palabras clave, ¿no? Pues, y también comentaba que era una de las herramientas que incluía más funcionalidades, incluye también información sobre los enlaces, podemos hacer también auditorías técnicas, porque tiene un crawler también, entonces se ha ido desarrollando con un ecosistema de funcionalidades alrededor del SEO que está bastante bien. A mí me gusta y de aquí podemos sacar datos. Por ejemplo, podemos ir a ver aquí directamente, el overview, pero me voy a ir a ver la zona de backlinks, y aquí directamente puedo ver todos los backlinks que identifica para esta web, de cuánto dominio vienen estos enlaces. Un ejemplo, puede identificar que tengo 1.000.000 de enlaces, pero de esos 1.000.000 de enlaces se crean desde 10 webs. Huele un poco mal, ¿no? No me puedo esperar que, aunque tengo 1.000.000 de enlaces, pero si ese 1.000.000 de enlaces vienen de solamente de 10 webs, pues realmente me van a traspasar demasiada popularidad, ¿no? Y de cuántas IP se me están refiriendo. También incluyen, y la mayoría de las herramientas, vamos a ver que incluye esta información como básica. ¿Qué porcentaje de los enlaces que vienen a mi web son follow links, enlaces que sí traspasan la popularidad, y cuáles son no follow, que no traspasan la popularidad? ¿Cuáles de estos enlaces vienen desde texto, que sí traspasan también la popularidad, que se siguen fácilmente? ¿Cuántos vienen desde enlaces de frames? Acordémonos que los frames o iframes muchas veces no pueden ser rastreados de forma efectiva con Google, entonces esto lo queremos evitar. ¿Cuáles vienen desde formularios? ¿Cuándo vienen desde imágenes? Que sabemos que podemos optimizar, pero tampoco es lo ideal. Entonces aquí nos está dando más información para poder valorar y priorizar, por ejemplo, los enlaces que yo quiero optimizar, que ya tengo. Vamos a ver cómo parte de mi estrategia no solamente crear enlaces desde cero, sino si ya tengo bastantes enlaces e identifico que no están tan optimizados como deberían, pues yo me voy a enfocar a optimizarlo para maximizar el valor y la popularidad que me transmiten, ¿no? Y aquí tengo la información. Ahora también SEMrush está incluyendo una información de score de las páginas, la autoridad de la página que me está enlazando, ¿no? Porque al fin y al cabo es en base a eso que yo voy a poder priorizar el valor que tienen estos enlaces para mí, ¿no? Y en qué fecha lo descubrió, cuándo fue la última fecha que lo vio, cuántos links internos y externos tienen las páginas que se enlazan, el anchor text, lo que comentaba, el texto de enlazado. Todo esto, aquí puedo aplicar más filtros, por supuesto, que si yo quiero ver solo enlaces que incluyan algo en particular. Y aquí lo que voy a hacer con todas estas herramientas normalmente va a ser exportar. Yo quiero exportar estos datos. Normalmente esto se exporta en Excel. Yo aquí lo exporto y quiero comenzar a agregar los datos que me dio, acordaros, Search Console, los datos ahora que identifico a través de SEMrush. Aparte de SEMrush, tengo también otra fuente importante de enlaces, que es OpenSite Explorer. OpenSite Explorer, vamos a irnos directamente aquí. Ofrece métricas de autoridad, el Page Authority, Domain Authority, la autoridad de página, autoridad de dominio, que ya vimos en su momento cuando estábamos haciendo ese estudio de palabras clave, valorando el nivel de competencia que tenía, acordaros. El handicap que tiene OpenSite Explorer es que no es el índice más grande de enlaces. Vamos a ver que Majestic, otra herramienta que vamos a ver, nos da más información. Siempre identifica más enlaces, sobre todo de webs internacionales, ¿no? Tiene un índice de enlaces más grande. Sin embargo, lo bueno que tiene Moz es que tiene estas métricas que nos permiten fácilmente valorar mejor los enlaces que vienen hacia mi web, ¿no? Por un lado me dice nuestra propia autoridad de dominio y de páginas, y al mismo tiempo cuáles son la autoridad de dominio de página de
de estos enlaces que vienen hacia mi propia web y así priorizarlos, ¿no? A mí me interesa mantener estos más porque vienen de una web de mayor autoridad y me transmiten más popularidad hacia mí, ¿vale? Eso está genial. Entonces aquí nosotros podemos filtrar y decir, vale, quiero ver todos los enlaces que vienen hasta esta web aquí, a mi web, y los enlaces no solamente que vengan a esta página, sino al root domain, al dominio principal, solo fuentes externas, no quiero mis enlaces, ver mis propios enlaces internos, ¿no? Todos los enlaces, aquí puedo filtrar y decir, solo quiero ver los enlaces que sean do follow, o quiero ver solo los enlaces no follow para ver cuáles son los enlaces que tengo que ir a optimizar. Y puedo agrupar aquí los enlaces por subdominios o información de contacto de las webs, ¿no? Y lo bonito también, que es muy útil, que tiene Moz, es que me incluye un spam score. Me dice las posibilidades que tienen estos enlaces de ser vistos como enlaces no naturales, enlaces que me pueden llegar en algún momento a perjudicar, ¿no? Aquí, por alguna razón, mira, CNN Engadget, mira, le está mirando y te dice, bueno, es un sitio muy grande con pocos enlaces, tiene thin content, el contenido es escaso, tiene una gran cantidad de enlaces externos, está enlazando a muchas webs dice, y encontramos a un 11% de sitios con 5 flags que fueron penalizados por Google al tener este tipo de enlaces. Entonces, todo este tipo de métricas a mí me sirve para valorar los enlaces que yo tengo. También, fijaros, y esto es muy interesante, me pone aquí la información de contacto de estas webs, lo cual me va a venir muy bien y va a ser muy útil cuando yo esté creando enlaces, porque yo voy a poder identificar, por ejemplo, aquí las webs que están enlazando a mi competencia y yo miro, esa web no me está enlazando a mí, yo quiero ponerme en contacto con ella para que me enlace a mí. Vamos a ver que existen filtros para ver cuáles webs están enlazando a la competencia y no a mí. Pues yo me vengo aquí y veo cuál es su información de contacto, que aquí me está enseñando, me está enseñando Moz directamente desde correo hasta su información de presencia social, aparte de la autoridad que tienen estos sitios. Obviamente a mí me va a compensar hacer este tipo de actividad de análisis y outreach, que se llama el contacto con estas webs para que me enlacen desde a fuentes de mucha autoridad, no a sitios que no van a compensar, ¿no? Entonces, si os fijáis, todos estos datos además pueden ser descargables. Aquí con el CSV voy a hacer lo mismo que hice con mis dos fuentes adicionales. Después vamos a volver aquí con el OpenSearch Explorer porque tiene más funcionalidades que vamos a ver cómo podemos utilizar para poder analizar y priorizar mejor mis enlaces y por otro lado compararlos también con la competencia e identificar enlaces que necesitan ser optimizados de mi propia web. Otra fuente importante, y esta, por mi experiencia, es la fuente más completa hoy por hoy de enlaces, que es Majestic. Majestic SEO, sobre todo, tiene mucho índice histórico de enlaces. Si vemos aquí, podemos elegir si queremos ver solo los enlaces frescos o los enlaces históricos hacia mi web. Y aquí veo que tiene, que me pone, mira, una cantidad impresionante de enlaces de IP referidas y que en los últimos 90 días ha identificado todos estos enlaces activos. Entonces, históricamente he encontrado todos estos enlaces, una cantidad enorme, quizás se han eliminado, quizás son webs que han caducado, que ya no existen, etcétera, y ahora mismo me incluye aquí la información que ha identificado hace 90 días. Y me dice, vale, tienes tantos enlaces de web educacionales que usualmente son webs que tienen un alto nivel de confianza y de autoridad porque son de instituciones educativas, los .edu, o webs del gobierno, .gov, en este caso toma en cuenta aquí las extensiones de gobierno, web educacionales a nivel general de backlinks totales y de dominios enlazantes también, ¿no? Y me dice la historia, cómo ha ido fluctuando la creación de enlaces a través del tiempo. Y aquí podemos ver si nuestra web, por ejemplo, ha mantenido una actividad constante, que debería de ser lo suyo, es lo natural, o que de pronto no tenía ningún enlace y ha tenido una subida que no es natural. Queremos ir a ver qué enlaces son esos, queremos ir a ver cuando estemos haciendo la auditoría inicial. Nosotros, claro, cuando estamos haciendo esta auditoría, usualmente no hemos estado trabajando durante años anteriormente con esta web, ¿no? Es un cliente nuevo usualmente. Si esa es la situación, a mí me interesa ver si yo veo este tipo de comportamiento no natural, ¿de dónde vienen esos enlaces? ¿De dónde ha venido esa subida en particular, ¿no? Después vamos a ver que
muchísimas más características y de dónde la podemos sacar aquí, pero es simplemente para daros una idea de la cantidad de enlaces que normalmente tiene Majestic. Majestic también nos da métricas similar a la de Moz, que de hecho ayer yo creo que era que me estaban preguntando en el Q&A sobre ellas, sobre las métricas de Trust Flow y de Citation Flow que da Majestic, pues son similares a la de Moz, a la de autoridad, ¿no? Trust Flow es el nivel de confianza que transmite una página a otra, y citation es el nivel de popularidad que se transmite de una página a otra, ¿no? Entonces, aquí en este caso, este dominio pues tiene un nivel de confianza de 43 y de popularidad de 45. Es alto, es bajo, va a depender del de mi propia web. Si yo estoy compartiendo, si yo estoy compitiendo con ellos, vamos a ver qué funcionalidades también ofrece esta herramienta para poder compararlos, ¿no? Y ver cómo me están ganando, cómo yo les estoy ganando a nivel no solo de volumen de enlaces, sino de las características de estos enlaces, ¿no? Y aquí vemos esta gráfica que es muy interesante, que da Majestic, que siempre indica que mientras más alto está, más alto es la confianza y más alto es la popularidad que se transmite de estos enlaces, ¿no? Y en este caso, si vemos, lo normal es además que por 10 enlaces súper autoritarios de alta autoridad que yo tenga, pues tenga 1000 que no lo son. Es así como funciona, ¿no? Y eso es natural. Lo que no es natural es que tengamos 1.000.000 de enlaces y todos provengan de fuentes de muy baja autoridad, de muy baja calidad, y que no tengamos absolutamente ninguno que sea de alta autoridad. Entonces vemos aquí que el perfil de este enlazado pues es más bien natural. Aquí hay en el propio blog de Majestic ejemplos de esto también. Aquí un sitio bueno que tiene un perfil bastante sano de enlace, y aquí un sitio con un pobre enlazado, ¿no? Vemos que tiene 4 puntitos aquí, menos información de enlaces, y que estos enlaces que tiene pues están muy abajo en la gráfica. Pues eso tampoco es normal. Ahora mismo nos vamos a ir a receso, vamos a seguir después del receso analizando más características de enlaces para finalmente comenzar a establecer estrategias gracias a estas características que identificamos.